todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión número 8 de su curso de lógica. Con esta llegamos a la mitad del curso y llegamos ahora sí que como con las montañas al punto más alto. A mi juicio esta es la sesión más complicada, entonces les sugiero que presten muchísima atención. Para comenzar activando esas neuronas, les propongo el siguiente ejercicio. Les voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes me digan cómo podríamos probar la validez de un argumento como este. El argumento dice así: si mañana no gana el América, me rapo. Al menos que te pague 100 pesos. Pero como no tengo dinero y definitivamente no me voy a rapar, estoy seguro que mañana gana el América. ¡América! Una vez que ya tengan claro o que tengan una suposición de cómo podríamos probar la validez de un argumento como este, anótenlo en su libreta y acompáñenme a ver qué veremos en esta sesión. En esta sesión veremos la simbolización de argumentos en lenguaje natural. Seguramente ya tuvieron la oportunidad de darse cuenta que muchos argumentos en el lenguaje natural, es decir, los argumentos cotidianos del día a día, pues no se presentan en la forma del silogismo. Por lo tanto, no podemos ocupar diagramas de Venn para probar su validez de la manera tan sencilla que lo hicimos en la clase anterior. Por eso, en esta sesión vamos a comenzar a ver el modo en el que podríamos probar la validez de argumentos como ese. Les sugiero que sigan, al igual que la sesión anterior, toda la presentación con su manual para la simbolización de argumentos en lenguaje natural. Descárguenlo, imprímanlo, recórtenlo y engrápenlo y traten de llevar la presentación con el ejercicio que les acabo de presentar y este manual, ¿vale? Entonces, comenzamos. Te debes de estar preguntando qué significa eso de simbolizar argumentos. Pues bien, me refiero a representar por medio de símbolos la forma lógica de cualquier argumento. ¿Para qué simbolizamos? Pues bien, como les dije, la mayoría de los argumentos en el lenguaje natural, es decir, en la vida cotidiana, no se van a presentar bajo la forma del silogismo. Por esto, simbolizar argumentos nos va a permitir dos cosas. Uno, advertir con claridad las relaciones lógicas que los subyacen, independientemente del contenido particular que tenga cada uno de estos argumentos. ¿Bien? Es decir, nuevamente nos vamos a preocupar por revelar cuál es la forma o estructura lógica del argumento. Y esto nos permitirá evaluar si efectivamente podemos inferir con validez la conclusión de cada argumento a partir de dichas relaciones lógicas que lo subyacen. El primer paso para simbolizar tiene que ver con identificar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión en cada argumento del lenguaje natural. Ya ustedes saben que a veces la conclusión se presenta al principio, a veces se presenta al final, a veces incluso se podría presentar en medio. Entonces aquí tiene mucho que ver con lectura de comprensión o, en este caso, escucha de comprensión, para saber determinar cuál es la conclusión y cuáles son las razones que se ofrecen para soportarla. Leamos, en este caso con cuidado, el argumento en cuestión y tratemos de identificar pues cuál es la conclusión y después las premisas. Les voy a poner acá un ejemplo, pero les sugiero que ustedes sigan cada uno de los pasos que veremos a continuación, tratando de resolver o, en este caso, simbolizar el ejemplo que les di al principio de esta sesión. Bien, el ejemplo para ahorita sería: ayer no fui al supermercado y ya sabes que si no voy no hay nada para hacer la comida. Por eso no tengo nada para darte. Este tipo de argumento sería posible que se diera en las familias. Entonces, en este caso vemos que la conclusión sería: no tengo nada para darte. Pues se puede entrever al comprender el argumento que la persona está intentando ofrecer razones de por qué no puede darle nada de comer a su interlocutor. Las premisas pues serían dos: ayer no fui al supermercado y si no voy, no hay nada para hacer la comida. Vamos a pasar al siguiente paso, que sería identificar qué tipo de proposiciones tiene el argumento. Es decir, hay que identificar si las premisas y la conclusión del argumento son o bien simples o bien compuestas. Aquí nos vamos a olvidar un poquito del tipo de proposiciones de los silogismos y vamos a identificar las proposiciones como simples o compuestas. Consideren que las proposiciones simples son las que no cuentan con alguna conectiva lógica
que las conecte con otras proposiciones. Recuerden que proposición es un juicio, es afirmar algo sobre algo. Ahora bien, una proposición compuesta será aquella que tiene conectivas lógicas, es decir, algo que las conecte con otras proposiciones, y una proposición simple será la que no cuente con conectivas lógicas. ¿Qué son las conectivas lógicas? Pues bien, hay de 4 tipos. La conjunción, que solemos representar con el signo de un puntito, e indica que 2 o más proposiciones se dan forzosamente al mismo tiempo y suele indicarse con palabras como y, pero, también, sin embargo. Se me ocurre, por ejemplo, decir María y Juana vienen a la escuela. Ahí aparece la palabra y, que indica que se están conectando 2 proposiciones. ¿Cuáles serán las proposiciones? Pues que María viene a la escuela y Juana viene a la escuela. Ahí hay 2 proposiciones. Entonces acá hay que tratar de comprender muy bien qué es lo que queremos hacer con el lenguaje. Como datos están estas palabras que suelen representar conectivas lógicas. Bien. La siguiente conectiva sería la disyunción, que solemos representar con una V chica o el signo de Bell, e indica que entre 2 proposiciones se da una o la otra, o en ocasiones ambas. Por ende, suele indicarse con las palabras o u. Ejemplo, Pedro o Juan vienen a la escuela, ¿no? La siguiente conectiva sería la implicación, que solemos representar con el signo de la herradura, o implicación, e indica una condición posible y suele indicarse por las expresiones sí, entonces, o bien a veces no aparece el entonces, solo se dice sí, como, estoy feliz, por ejemplo, ¿no? También podemos ocupar expresiones como implica, se sigue que, por ende, etc., ¿no? Y finalmente, la última conectiva lógica sería la de la equivalencia, que representamos con 3 líneas, como el signo de igual, pero en este caso es idéntico a, e indica una condición necesaria y suele indicarse por las expresiones sí y solo sí, únicamente sí o equivale a. Por ejemplo, ustedes van a aprender esto sí y solo sí, presten atención. Retomemos el ejemplo anterior para que quede esto un poquito más claro, ¿vale? Habíamos dicho que el argumento quedaba: ayer no fui al supermercado, si no voy no hay nada para hacer la comida, por lo tanto no tengo nada para darte. En el caso de la primera premisa se trata de una proposición simple, simple y sencillamente porque no cuenta con expresiones indicadoras de conectivas lógicas. Sin embargo, en el caso de la segunda premisa, ahí sí se trata de una proposición compuesta, pues cuenta con el conectivo lógico de implicación al incluir la expresión sí. Dice, si no voy, no hay nada para hacer la comida. Ahí no dice la palabra entonces, pero se entiende, se comprende que nos está diciendo que si no va al supermercado, por lo tanto no va a haber nada para hacer la comida. Ahora bien, en el caso de la conclusión, se trata de una proposición simple nuevamente, ya que no hay conectivas lógicas. Esto nos permite pasar al paso número 3, que tiene que ver con identificar el número de proposiciones simples con las que cuenta el argumento. Hay que decir que en el lenguaje natural una misma proposición puede decirse de muchas maneras. Hay muchos sinónimos para decir lo mismo. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es evaluar si en la comprensión del argumento la misma proposición aparece más de una vez, pero dicha de distintos modos. Aquí, por ejemplo, advertimos que la proposición simple ayer no fui al supermercado, que tiene que ver con la primera premisa, la encontramos o podríamos sustituirla por la proposición simple no voy, que se encuentra en la segunda premisa. Y esto no haría que afectáramos la comprensión del argumento original. Esto significa que son la misma proposición. Chéquense. Tenemos, ayer no fui al supermercado, si no voy no habrá nada para hacer la comida, por lo tanto no tengo nada para darte, expresa lo mismo que el argumento. Ayer no fui al supermercado, si ayer no fui al supermercado, no hay nada para hacer la comida, por lo tanto no tengo nada para darte. Y así también podríamos advertir que la proposición simple no tengo nada para darte, que aparece en la conclusión, podría sustituir a la proposición simple no hay nada para hacer la comida, que aparece en la segunda premisa, sin afectar la comprensión de lo que se quiere decir, pues estamos asumiendo que al decirle que no tiene nada para darle, pues está refiriendo a que no puede darle comida al interlocutor. Veamos pues,
ayer no fui al supermercado, si ayer no fui al supermercado no hay nada para hacer la comida, por lo tanto no tengo nada para darte, sería lo mismo que decir ayer no fui al supermercado, si ayer no fui al supermercado no tengo nada para darte, por lo tanto no tengo nada para darte. Es decir, aquí estamos viendo que hay en total dos proposiciones simples, dichas de distinta manera, pero realmente significan lo mismo. Esos sinónimos solo son dos proposiciones simples. Y así vamos a ir pudiendo sacar la estructura lógica del argumento. El siguiente paso tendría que ver con la simbolización de proposiciones simples, ya que toda vez que hemos identificado el número de proposiciones simples en nuestro argumento, podemos pasar a simbolizarlas asignándoles una letra del abecedario distinta para cada una. Es decir, si tenemos dos proposiciones simples, pues vamos a escoger dos letras, son indiferentes para representarlas. Es decir, vamos a asignarles una variable. En este caso, la variable que escogeremos para simbolizar ayer no fui al supermercado será la P. Y la Q nos va a servir para simbolizar la proposición no tengo nada para darte. De este modo, el argumento se va a simplificar y quedará de la siguiente manera. P, si P, Q, por lo tanto, Q. Ya simbolizadas las proposiciones simples, podemos pasar al paso número 5, que es simbolizar las conectivas de las proposiciones compuestas, colocando siempre el signo correspondiente que ya les había adelantado entre las proposiciones que pretende unir. Recordemos cuáles eran estos signos. Para conjunción es un puntito, para disyunción es una B chica, para implicación es la herradura y para la equivalencia son las tres líneas estas, ¿no? Entonces, la única proposición compuesta que presentamos acá es la de la segunda premisa y quedaría así. Como vemos que se trata de una implicación por la expresión sí, entonces entre P y Q colocaremos el signo de la herradura para que quede P entonces Q, por lo tanto Q. Por cierto, aunque nuestro ejemplo no nos lo sugiere, en caso de que tuviéramos más de una conectiva lógica en una proposición compuesta, es decir, que aparecieran varios indicadores de conectivas en una misma proposición, se va a volver necesario determinar el alcance de dichas conectivas en cuestión para indicarlo en la simbolización por medio de signos de agrupación que ustedes ya conocen por las matemáticas, que serían los paréntesis, los corchetes y las llaves. Digamos que tuviéramos una simbolización como P o Q y R. En ese caso esa simbolización sería incorrecta porque es ambigua. Ambigua significa que puede significar varias cosas y obviamente nosotros queremos simbolizar de manera correcta, queremos simbolizar lo que verdaderamente significa una frase. Este caso podría simbolizar, por ejemplo, una expresión como compraré café o té y además un postre, que si la vamos a simbolizar correctamente, lo que tendríamos que hacer es primero ocupar paréntesis para decir voy a comprar café, proposición número 1, P, o bien voy a comprar T, proposición número 2, Q, entonces P o Q, y además compraré un postre, entonces agrego una otra variable que sería R, y así me quedaría P o Q y R. Y esa misma proposición mal simbolizada P, O, Q y R, sin ningún tipo de signo de agrupación, podría también estar refiriéndose a una frase como compraré un café o quizás té y un postre, que correctamente simbolizaríamos como primero compraré un café o bien, y ahí sí ya abrimos signos de agrupación, té y un postre, que sería Q y R. Y nosotros nos podemos dar cuenta que estas dos expresiones no representan lo mismo, porque una me está diciendo que voy a comprar café o té y además compraré un postre, y la otra me está diciendo que o bien voy a comprar café o bien compraré té y un postre. Entonces no es lo mismo. Pudiera parecer complicado, pero realmente no lo es tanto. Solo tiene que ver con entender bien a qué se refiere la frase para saber cómo y dónde colocar los signos de agrupación. Generalmente vamos a utilizar paréntesis y quizás corchetes. Ya en el caso de las llaves sería muy extraño para un caso de simbolización, aunque sí los utilizaremos para otro tipo de ejercicios más adelante. Ahora bien, para estos casos, la conectiva de mayor alcance, es decir, aquella que abarca,
que conecta toda la proposición compuesta se va a llamar la conectiva dominante, pues es la que une todas las partes de la proposición compleja. En el ejemplo número 1 que les di de compraré café o té y además un postre, la dominante es la conjunción porque está uniendo los dos disyuntos que les llaman a P o Q con la proposición R, y en el segundo caso la conectiva dominante es la disyunción porque está uniendo a manera de disyunción los dos conjuntos Q y R con la proposición P. Ahora, teniendo claro este ejemplo, podemos pasar al paso número 6, que es el caso de la negación, que este paso simple y sencillamente es ilustrativo porque realmente no existe. Ustedes tendrían que haberlo aplicado antes. Cuando un argumento aparece en proposiciones simples en modo negativo, no existiría problema en simbolizarlas como lo hemos hecho hasta ahora en nuestro ejemplo, si y solo si no aparece en el mismo argumento la misma proposición pero en modo afirmativo. Dijimos que las proposiciones eran: ayer no fui al supermercado y ya sabes que si no voy no hay nada para hacer la comida. Por eso no tengo nada para darte. Estas proposiciones las simbolizamos como P y Q solo porque en el argumento no aparecían ni una sola vez de manera afirmativa. Sin embargo, la verdad es que no es poco frecuente que en un argumento empleemos la misma proposición en ambas modalidades, afirmativas y negativas. Por ello, como regla general, lo que vamos a hacer es expresarlas de modo negativo. Y esto lo hacemos a través de simbolizar agregando el simbolito este que aparece en pantalla, que es como una ondita. Así, este argumento se va a quedar como no es el caso de que se dé P, siendo que P va a simbolizar fui al supermercado, por lo tanto no P es no fui al supermercado. Y si ayer no fui al supermercado, por lo tanto no tengo nada para darte. Si no P, por lo tanto no Q. Por lo tanto, ya como conclusión, no tengo nada para darte sería no Q. Por cierto, al igual que para las conectivas, en el caso de la negación también es necesario determinar cuál es el alcance de la negación. Pues, por ejemplo, no es lo mismo decir no se da el caso de que P o Q y R, expresión que pudiera simbolizar una frase como no tomé café o té, pero sí comí un postre, a decir no se da el caso de que P o Q y R, todo eso no se da el caso. Este tipo de expresión podría simbolizar algo así como no tomé café o té ni comí un postre, o bien no tomé café o té y tampoco comí un postre. Ustedes podrán advertir que ambos ejemplos pues significan cosas distintas. Entonces, en función de lo que nosotros queramos expresar o en función de lo que nosotros entendamos con el argumento y con las proposiciones en cuestión, es que vamos a agrupar el modo en el que queda la extensión de la negación, ¿vale? Chavos, no les voy a mentir, la verdad es que la mayoría de los casos, los ejercicios de simbolización son ejercicios que en los libros vienen muy a modo, donde no es tan difícil representar la estructura lógica de un argumento, es decir, no es tan difícil comprender a qué hace alusión un argumento, pero en la vida real, el lenguaje natural sí que presenta una variedad de matices, una riqueza semiológica bastante compleja. Entonces, aquí lo importante es que ustedes hagan el esfuerzo por la lectura de comprensión, es decir, que traten de desenterrar verdaderamente cuál es la estructura lógica de lo que al menos ustedes comprenden al leer un determinado argumento, y con ello que logren representarla por medio de los distintos signos de conectivas y los signos de agrupación que les acabo de mencionar. No se preocupen porque los ejercicios no van a estar en exceso complicados. Así, por ejemplo, yo creo que a estas alturas ya podrían haber resuelto el ejercicio del principio, pero si no, bueno, no se preocupen, vamos a ver cómo se resuelve. Simbolicemos ahora este argumento que me parece no de ser poco frecuente en el lenguaje natural. Dice, si mañana no gana el América, me rapo, a menos que te pague 100 pesos. Pero como no tengo dinero y definitivamente no me voy a rapar, estoy seguro que mañana gana el América. El paso número 1 para simbolizar este argumento sería determinar cuál es la conclusión y cuáles son las premisas. A mi parecer, la conclusión es que mañana gana el América, porque fíjense
que primero se está estableciendo una condición. Estoy diciendo que si mañana el América no gana, entonces va a pasar o una cosa o la otra. Me voy a rapar o te voy a tener que pagar 100 pesos. Y más adelante digo que no tengo dinero, por lo tanto no te voy a pagar y definitivamente no me voy a rapar. Por lo tanto, la conclusión de esto es que mañana gana el América. Si esto es así, nuestro argumento quedaría con la premisa número 1, que sería: si mañana no gana el América, me rapo, a menos que te pague 100 pesos. La premisa número 2, no tengo dinero y definitivamente no me voy a rapar. Y nuestra conclusión, por lo tanto, sería que mañana gana el América. Así podemos pasar al paso número 2, que tendría que ver con determinar si las proposiciones que se presentan en nuestro argumento son o simples o compuestas. Y vemos que para el caso de las premisas se trata de proposiciones compuestas, pues en las dos existen indicadores de conectivas lógicas. En el caso de la proposición número 1 nos encontramos con dos indicadores, tanto la expresión sí, que indica implicación, como la expresión a menos, que entendida en el contexto de la frase es una disyunción, ya que me está diciendo que se va a dar o una cosa o la otra. O bien, si mañana no gana el América, me rapo, o bien te voy a tener que pagar 100 pesos. Eso significa a menos. En el caso de la premisa número 2 tenemos el indicador y, que es una conjunción lo que se está dando. Mientras que la conclusión no tiene indicadores de conectivas, por lo tanto es una proposición simple. Así pasamos al paso número 3, que tendría que ver con determinar cuántas proposiciones simples verdaderamente tenemos. Es decir, ver que en ocasiones las proposiciones simples se expresan de distinta manera como sinónimos y hay que tratar de pasar este argumento a el menor número de proposiciones simples. A mí me parece que este argumento que les estoy presentando es equivalente al original. Dice: si mañana no gana el América, me rapo o te pago 100 pesos. Premisa número 2, no te pago 100 pesos, haría las veces de no tengo dinero, porque cuando digo que no tengo dinero, lo que quiero decir es que no te voy a pagar, ¿no? Entonces no te pago 100 pesos y no me rapo, por lo tanto, mañana gana el América. Así tenemos que en nuestro argumento realmente tenemos tres proposiciones simples, que aparece una en la conclusión y aparece o se repiten varias en las proposiciones compuestas de las premisas. El paso número 4 y 5 sería simbolizarlas. Dice: si mañana no gana el América, me rapo o te pago 100 pesos. No te pago 100 pesos y no me rapo, por lo tanto, mañana gana el América. Vamos a simbolizar la expresión mañana gana el América con P. Vamos a simbolizar la expresión me rapo con Q. Y vamos a simbolizar la expresión te pago 100 pesos con R. Si consideramos estas mismas proposiciones negadas, así como el correcto alcance de las conectivas, me parece que el argumento original se simbolizaría así. Si da el caso de que no P, entonces Q o bien R. Premisa número 2, no se da el caso de R y tampoco se da el caso de Q, por lo tanto P. Si te quedó así simbolizado, es correcto, aunque también existen otros modos de simbolizar este argumento que se consideran lógicamente equivalentes. Si simbolizaste el argumento de esta manera, como no se da el caso de P, entonces o bien se da Q o R. Número 2, no se da el caso de R o Q, por lo tanto P, entonces tu argumento está bien. Incluso si no pusiste distintas premisas y pusiste todas las premisas en una sola, es decir, como un gran conjunto, incluso también estaría bien. Por el momento no nos vamos a preocupar si la manera en la que simbolizas es correcta o incorrecta. Lo que nos importa es que tú sepas por qué la estás simbolizando como la estás simbolizando. Para ello queda la siguiente tarea. Para la siguiente sesión tienes una tarea. En el foro de discusión ubica el hilo simbolización de argumentos y graba un video en el que presentes el procedimiento que seguiste para simbolizar el argumento que te fue asignado en la lista adjunta. Aunque a ti solo te toque presentar uno, trata de simbolizarlos todos y de observar cómo lo resolvieron cada uno de tus compañeros. De esta manera te puedes ir ayudando en mejorar en la práctica de simbolización de argumentos. Voy a estar esperando tu tarea.